surrealista esto. Aquí, ahí, por ejemplo, se ven señoras que están cocinando en la calle, pero no es que sean vendedoras ambulantes o que vendedoras de comida, sino que son por ahí las esposas de las personas que trabajan en los puestos y ellas cocinan para su familia, digamos, acá, ¿no? O sea, para que no estén gastando dinero en comprar comida, directamente lo hacen casero en la calle misma. Acá, por ejemplo, directamente tienen como sus casitas, tienen sus casitas, o sea, vive ahí la familia. Duermen ahí, tienen un baño público al lado y el puestito de ventas ahí afuera de la casita, o sea que es una casita improvisada, ¿no? En un espacio público. El tema de la mendicidad, la verdad que es algo bastante grave, está por todos lados, desde chicos hasta señoras, mayores, mujeres con bebés. Es un poco doloroso, pero uno tiene que saber que hay que ignorar, porque si le das a uno, después se acercan otros o por ahí insisten en que les des más. Lo mejor es ignorar los que insisten unos 30 segundos. El hecho es que cuando te dejan de seguir ya hay otra persona delante, por lo tanto es completamente imposible. Por más que quieras dar, no te alcanza el cambio siquiera. Esa es una parte que duele bastante. El nivel de pobreza de la India es muy grande, por eso es que hay tanta comida callejera también, porque es la comida barata, donde pueden ir tantos trabajadores como gente de bajos ingresos. O sea, los tuk-tuk te salen $1.50, menos de $2. La comida también te sale centavos. O sea, la gente realmente trabaja por muy poco. Ahora, lo que es educación, la escuela es gratis, la universidad es gratis, hospitales son gratis. Claro que la gente que tiene que ir al hospital tiene que estar 2-3 horas esperando para ser atendido. Y de lo que es impuestos, por ejemplo, que la mayoría de la gente que gana menos de $1.000 al mes o $12.000 anuales no paga impuestos del salario, pero de donde se sacan muchos impuestos son en los productos, ¿no? Para comprar el agua, tecnología, lo que sea, ahí sí hay bastante impuesto. Dependiendo del tipo de consumo que uno haga, se puede estar pagando muy caro y eso va todo muy ligado a lo que es impuestos, ¿no? Ahora estamos en el AIIMS, que es el hospital más grande de toda India y considerado el mejor, junto a la mejor universidad de medicina del país. Dicen que es tan bueno este hospital, a pesar de lo grande que es, depende de qué te quieras atender, puede que tengas una lista de espera de 6 meses para ser atendido. Pero acá se atiende absolutamente todo y como que están los mejores expertos del país. Y es una locura porque llegás y está como lleno de... no parece un hospital, parece un barrio más, solo que con edificios más grandes y sin tiendas, pero gente por todos lados. A ver, vamos a entrar como es por dentro. Mucha gente, muchos pasillos, mucha gente esperando ahí. Hay mucha seguridad también en el hospital, por lo que veo. Las salas de espera son muchas. Ojo, el hospital está bastante limpio, está en muy buen estado. Y eso que el hospital se fundó en fines de los años 50. Recuerdo a veces, tal vez en Argentina, entrar a algún hospital público que huela mal. Y la verdad que este hospital no huele mal, o sea, está limpio el hospital, pero que a ver, es el mejor y el más grande hospital de toda la India, así que hace justicia a su nombre, creo, ¿no? Pero una selva de gente. No, mirá toda esta gente que hay para sacar turno. O sea, por lo menos para decir, acabo de llegar, para decir que llegaste. Y es solamente para problemas cardíacos. Esto lo ven muy lleno a este hospital, pero tengan en cuenta que India tiene 1.500 millones de habitantes. Por lo tanto, hospitales, por ejemplo, de pueblos que no son tan grandes, pueden estar mucho más colapsados que este mismo hospital. Que justamente lo que me estaba diciendo Govinda es que él, que vive en pueblo, en el hospital que tiene en su zona, se lo puede ver mucho más lleno. Esta gente de acá, por ejemplo, son familiares de personas que tal vez estén internadas o por ser operadas. Y el hecho es que, bueno, cuando una persona está internada solamente puede haber un acompañante.
Por lo tanto, si hay más de un acompañante, tienen que estar afuera y esta gente suele dormir afuera. Es gente que no quiere alejarse de la familia y no tienen espacio como sala de espera para esperar al familiar adentro. Ahora, el hospital mide más de 300 hectáreas y al día atienden aproximadamente 12.000 pacientes diarios, que es un montón de gente, pero claro, para la cantidad de población que tiene este país, habrían que haber 10 hospitales de estos alrededor. Ustedes imagínense, con la cantidad de contaminación y tal vez mala alimentación que pueda haber en este país, los problemas médicos que pueda haber pueden ser muchísimos, especialmente problemas respiratorios, que puedan problemas cardiovasculares. La parte de cardiología estaba muy lleno. La salud es gratis, pero complicado que te atiendan. Que a ver, hospitales privados hay, pero es para gente de ingresos muy altos. La mayoría de la gente no puede ir a hospitales privados. Este es nuestro tercer día en la India y hoy estamos con Govinda, guía de mucha confianza. Es muy amigo de Tiwari, que es el que nos guió ayer. La verdad que lo recomiendo muchísimo porque él y su amigo nos muestra todo lo que nosotros queremos ver. O sea, si quieren ver lo turístico típico, lo clásico de monumentos, pero en nuestro caso no queríamos ver monumentos, así que se la está jugando porque nos está mostrando todo lo que queremos ver. Lo bueno es que se entiende su español, es muy importante eso. Porque el inglés de Tiwari me costaba un poquito de vez en cuando. Bueno, el inglés me cuesta en general, pero bueno, habla bien español. Y bueno, y las vacas sí son sagradas. Delhi, como es una ciudad grande, en comparación a pueblos, no hay tantas vacas, aunque para mi gusto hay muchas. Pero el hecho es que las vacas, por ejemplo, es costumbre de todas las familias, es que cuando se prepara la comida, es que hay que preparar comida para la familia, pero antes de comer hay que darle de comer a las vacas. Y el hecho es que yo digo, ¿y qué pasa si no hay vacas alrededor tuyo, de cerca de tu casa? Entonces no hay que darle. Dice, siempre hay vacas, me dice. Se le da de comer a las vacas, luego la familia come y luego algo de que sobre hay que dársela a los perros. Surrealista esto. Por eso los perros también se los ve bastante sanos. Son sagradas, pero tampoco es que sean como dioses, ¿no? Tampoco a ese punto, no hay que exagerar. Porque a veces también se ve que a las vacas las usan como animal de carga, que por cierto le ponen un poco de decoraciones, ¿no? Como que es una mascota trabajadora, por así decir. Me encanta porque hay un detector de seguridad y cada persona que pasa hace pi, pero o sea, nada, o sea, no entiendo para qué está, porque está solamente para decir que todos somos peligrosos, porque todos llevan algo que sale en el detector. Mercado con de todo y lleno de gente, es una locura esto. Ahora, eso sí, en India sí hay un salario medio que se dice que es aproximadamente unos $10 al día, lo cual nos da trabajando de lunes a viernes, serían $200 al mes. O sea, el sueldo medio es bastante bajo y con eso se dice que alcanza para mantener a una familia. Que básicamente, si son $10 al día, sería aproximadamente 1.000 rupias. 1.000 rupias, o sea, es nada. Con $100 te dan más o menos 8, casi 9.000 rupias. Es bastante bajo el salario diario, digamos. Por lo tanto, los vendedores por ahí pueden ser los que ganen un poco mejor, ¿no? Bueno, como en todos lados, los comerciantes, si les va bien, pueden ganar bien. Los vendedores de comida, que venden comida barata, pero venden en cantidad, les puede ir un poco mejor, ¿no? Caminar, la verdad que está complicado en este mercado, ¿eh? Mucha gente muy apretada. Me dio curiosidad porque también vi a alguien que ofrecía tatuajes. No se ve mucha gente tatuada, bueno, es que la gente también está bastante tapada. En sí, el tatuaje en teoría está prohibido, pero como que el hinduismo como que es bastante abierto, por lo tanto tampoco es algo muy castigado, ¿no? No como en el judaísmo, que tengo entendido, creo, que si uno se tatúa no puede entrar en un cementerio judío. Acá, por ejemplo, no se debe, pero la gente si quiere lo hace y no pasa nada, no hay mucho problema con eso. Calzado y ropa pirata por todos lados y ropa más local, ¿no? Que bueno, creo que no hace falta explicarlo, pero las mujeres acá usan más ropa tradicional que ropa moderna. Se ve que el gusto va más por el lado tradicional, especialmente gente mayor, ¿no? La gente mayor sí o sí ropa tradicional. ¡Oh! ¡Qué frío que hace en la India, papá! No, mentira, no estábamos en la India, te la recreíste. Este es un corte para avisar de que, bueno, primero, que ya después de la India volvemos al contenido
contenido de Japón. Y bueno, ya la gente sabe que lo principal de este canal es el contenido de Japón. Pero vamos a seguir viajando por el mundo. Recuerden que si ustedes están queriendo aprender japonés, tienen a ikaruga.com.ar, la escuela de japonés, chino, coreano, taiwanés, alemán y no me acuerdo cuántos idiomas más. Clases online personalizadas que pueden enfocarlo a lo práctico, a lo teórico, a lo que sea personalizado o grupal y que te pueden dar certificado universitario. Recuerden que si mencionan a Japatonic o Naka para la inscripción, pueden tener hasta un 25% de descuento. Gracias Ikaruga y a todos los sponsors y los miembros del canal, que gracias a esto podemos venir a lugares como estos. La manera de cruzar calles salvajes es terrible, ¿eh? Así, sí, y ahí está todo el tiempo ahí, deténgase, vamos a cruzar. Pero son avenidas salvajes, ¿eh? Pero es así, es la única forma de cruzar. Bien, bien, qué aventura, ¿eh? Divertido. Es un parque de atracciones esto, ¿eh? En cuanto a la desigualdad económica que hay en India, es muy curioso porque es muy parecido a China. Se dice que el 10% de la población india es dueña del 60% del ingreso de todo el país. O sea que el 10% de 1.500 millones es 150 millones de indios ricos, que otra vez, al igual que India, supera a la población total de lo que es Japón, básicamente. Clase baja, bueno, ¿para qué estar buscando los números, ¿no? La verdad que la experiencia del tuk-tuk es algo que me está encantando. Es una cosa que es de las experiencias más interesantes, caóticas y frenéticas que hay. Al final, el tema de las bocinas es algo que te terminas acostumbrando. Mientras no estés hablando, ya terminas acostumbrándote como los locales y como que lo aprendes a ignorar. Pero la verdad que está bueno ver cómo se mueve el tráfico. Es todo el tiempo es una cosa que quiero sacar la cámara y sacar tomas de lo que es la calle, pero vivir de verdad lo que es el tráfico de Nueva Delhi es... La verdad que es algo que me encanta, me gusta muchísimo. Los baños públicos así callejeros no los recomiendo a nadie, pero por suerte llevo mascarilla, así que... Ah, pero encima lo peor de todo es que esto sí o sí estás pisando orina. Uf, hay que aguantar la respiración y eso que estoy con mascarilla, pero el hecho es que no hay desagüe, no hay caño. O sea, es el mingitorio con un hueco y cae al mismo piso. O sea que acabo de salpicarme los zapatos. Pero bueno, mejor eso que nada. Y a ver, que estos días mi mujer dice que India le está gustando más que China. Y ayer en el hotel, hablando en serio, le decía, che, pero ¿de verdad India te gusta más que China? Y me dice, sí. Y el tema es que, por ejemplo, de que la gente mira, ella decía que mucha gente se acercaba y se ponía así a mirarle la cara. El hecho es que no le estaba molestando porque saben que no lo hacen con mala intención, no lo hacen con odio, sino que lo hacen por simple curiosidad, porque saben que es diferente, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Shenzhen, en China, la gente mayor la miraban con cara de bicho raro y más bien la mirada de la gente china sí le incomodaba. O sea, creo que ella lo piensa igual que yo. Está bueno porque te hace ver cómo funcionan otros países del mundo, de que no todos los países pueden ser igual de ricos, de que no todos los países pueden tener la misma cultura y la gente es súper amable. Por lo tanto, que todos los países donde fuimos la gente es amable. Por lo tanto, ¿volveríamos a la India? Sí. Yo volvería. Tal vez no a Delhi, a Nueva Delhi. Hay que tener en cuenta que Nueva Delhi no representa la India. Esto es la capital más caótica del mundo, pero justamente es justo la capital. El resto del país es muy diferente, que puede tener otras cosas más chocantes o otros lados menos caóticos. Yo creo que mucha gente ha exagerado en la forma de describir Nueva Delhi porque sí, es contaminado, es muy ruidoso, es sucio, pero no está mal. Está bueno porque te hace ver otras culturas y eso por lo menos a mí me gusta. No es un país para todos, eso seguro. Puede ser para gente un poco especial que le guste ver como culturas más auténticas, no tan turísticas, como para ver otras caras de la sociedad humana. Yo creo que a ese tipo de gente sí se lo recomendaría. Y con lo de la comida, la verdad que la comida es buenísima. ¿Qué querés que te diga? Nomás hay que tener cuidado con algunas cosas, nada más. Que a ver, muchos podrán decir, hey, Naka, estás como romantizando la pobreza. No se trata de romantizar o no la pobreza, sino que se trata de respetar a países que no son tan ricos como otros, o países que no tienen un mismo nivel de educación como otros países tercermundistas que se los ve
como superiores o mejores. Ustedes vayan y díganle la cara a esta gente que está trabajando, la vida de ustedes es horrible, el país de ustedes es horrible, qué pobres que son. Capaz que estas personas no son pobres, simplemente trabajan, es simplemente el estilo de vida de la gente de Nueva Delhi. Y yo creo que eso merece su propio respeto. Es gente que trabaja. Acá es un país en el que es mucho más seguro que muchos países de Latinoamérica, a pesar del nivel de pobreza que hay. Y yo creo que por lo menos ese lado, India se merece su respeto. Pero vamos a ser realistas. Que a ver, hay gente que por ejemplo ha venido a la India y sí la ha pasado mal. Había visto el caso de una coreana que se fue llorando de la India, que la pasaba muy mal. Pero yo conozco una youtuber japonesa que había venido a la India y sí le gustó, la pasó bien. Por lo tanto, obviamente siempre va a depender mucho del tipo de experiencia que cada uno tenga. No es un país en el que, justamente, ya lo he dicho varias veces, no recomiendo a mujeres venir solas, especialmente si son de tez muy blanca. Pero a ver, repito, es un país en el que me siento más seguro que en países de Europa. En Italia estaba cuidando mi billetera mucho más de lo que he tenido que cuidarlo acá en la India. Miren, estas jaulas que están acá son trampas para ratas, pero el tema es que las trampas no son para matarlas ni nada por el estilo, son solamente para atraparlas, porque no quieren ratas en la casa, y las liberan en otro lado, pero nunca las matan. Muy interesante. Esto es caca de vaca, que se utiliza como ofrenda. Te lo venden así en bolsa, ya cómodo, para poder llevártela. Y no solamente la caca de la vaca, sino que la orina de la vaca también se consume, que se puede incluso comprar, y eso lo suelen tomar a la mañana para desintoxicación. Está en Amazon. Pure Cow Dunk Candy, no sé qué. Pero sí, caca de vaca, orina de vaca, 300 rupias, unos $3. Pero orina de vaca de marca. Pero la gente lo consume directamente del campo así natural, salido fresco. Porque si no hay en entidades grandes, se necesita, ahí es una cosa nueva, pero está disponible. ¿Y qué sabor tiene? Sabor como taquilla. ¿Tequila? Sabor fuerte, pero solo que sin alcohol. Pero ponemos en el 20 ml un vaso de agua, como 100 ml, y mezclar y beber. Muy buen por salud. Imagino que si es industrial de marca tiene algún proceso de purificación, sí. Le sacan cosas mejor, ¿no? O sea, debe ser más sano que directo, fresco. Bueno, pero está bien. Costumbres muy raras, pero bueno, al fin y al cabo, costumbres sí. ¿Yo qué puedo decir si también yo ya me he comido cada mierda? Pero a ver, que no vamos a ser hipócritas tampoco, porque si bien el indio es una persona muy trabajadora, sí se puede notar muchísimo que tiene una cultura muy diferente a la que tenemos en otros países del mundo, casi al resto del mundo, como los musulmanes. Y así esto produciría que sí, la masificación de inmigraciones de personas indias a países que no están acostumbrados a este tipo de cultura, sí puede haber un choque muy grande. Que a ver, por ejemplo, en Japón hay muchos indios, hay muchos. Normalmente todos trabajan en restaurantes de este tipo de comida y en general la verdad que no molestan. Aunque, si ven en Sin Miedo Podcast, está la entrevista que le hicimos a nuestra amiga Caro, que vivía en un edificio donde eran todos hombres y en su mayoría eran indios, y ella sí tuvo problemas. Pero claro, justamente cuando es masivo, cuando es muy en conjunto y cuando son comunidades muy cerradas, ahí es cuando se puede producir problemas graves. Pero así, esparciditos de forma pequeña, son personas que se van a adaptar más a la cultura. Pero por lo menos en Japón nunca hubo problemas con los indios, pero también no son ultra masivos, pero sí hay muchísimos. Estamos en lo que le dicen Indian Helicopter, helicóptero indio. Kinchan tiene el pelo rosa y llama mucho la atención, por eso así que se está tapando, un poquito de contaminación, por eso también se está tapando. Yo también tengo mi barbijo. Esta es la cosa más turística del mundo, pero no sé por qué, pero me encanta, me gusta. Está bueno, es divertido. Qué duro que pedalea el muchacho, ¿eh? Vamos a probar el famoso chai, té con leche, gracias. Yo sé que la gente de India es muy amable, por lo tanto uno se puede acercar y simplemente saludar. Esto está hecho de barro, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo, queda un poco de pena tirarlo porque se ve muy bonito artesanal, pero bueno, este es descartable. Es que después el barro se termina siendo barro, por lo tanto no tiene sentido reutilizarse. ¡Uy, qué rico que está! Está muy bueno. Claro, porque tiene leche, ¿no? Masala chai. Hay muchos chai, ¿no? Diferentes. No tiene sentido decir té chai porque chai es té. Es como decir té. Mira qué lindo que es el vasito.
Nosotros vinimos con Civitatis, del cual nos hicieron un tour con coche privado, todo en zonas seguras, comida segura, todo muy lindo. Bueno, acá está la tumba de Mahatma Gandhi. Por cierto, Gandhi está en todos los billetes de la India. Acá tenemos billetes de 20, 50, 500 rupias. Creo que este es el billete más grande. Por cierto, la economía india es muy barata. O sea, 500 rupias como que es un billete grande. Y esto equivale a 5 dólares. Sacando 2 ceros es como contar ya en dólares. O sea, 20 rupias como si fuese 20 centavos de dólar. Gandhi, no voy a decir mucho, pero básicamente gracias a él es que India logró su independización expulsando a los ingleses, pero sin recurrir a las armas. Está la película Gandhi, ¿no? Que es ganadora de Oscar de hace como 30 años atrás. Una figura muy respetada y, bueno, merecidamente respetada. Bueno, y acá en la puerta de la India, lugar muy turístico. Es gracioso porque apenas ya llegamos, ya unos indios saludaban diciendo Namaste, where are you from, foto. Porque claro, acá hay mucha gente de la India que viene de turismo a la capital, pero no viven acá y como no están acostumbrados a extranjeros que se ven tan diferentes, te piden fotos. Claro, la gente que vive en Delhi ya está acostumbrada al extranjero, así que no te van a pedir, pero acá justamente en zonas turísticas muchos indios piden fotos a extranjeros. Acá estamos en la cocina del templo, del cual todos son voluntarios y cualquier persona que quiera simplemente ayudar se sienta, no hace falta pedir permiso ni nada, con confianza uno se puede sentar y ayudar a cocinar. O sea, siempre hay alguien, siempre hay algún voluntario. O sea, siempre, acá la gente... ¿Quiere hacer? A ver, ¿cómo es? Es darle la vuelta. A ver. Ok, dar la vueltita a la tortilla hasta que esté más o menos tostado. Pudimos pasar sin permiso, ningún problema, ¿eh? Acá se sabe que la gente entra con buena intención, así que... Y se lo voy acercando al señor que sabrá mejor encontrarle cuál es el punto, el buen punto. Ollas gigantes, mirá lo que es. Mirá, la comida huele muy, muy rico, ¿eh? Esto huele, pero muy bien. Y muy limpio, además. Allá está toda la gente comiendo. ¡Wow! Todos los curry, salsas. ¡Qué bueno! Ah, ya todo el pan hecho. Mucha gente reunida acá, viene a comer. ¡Wow! Todo esto es donación. Pero qué lindo, muy, muy solidaria la gente, por lo que veo. Me gusta, la gente muy solidaria, como que fabricantes de productos donan al templo. Supongo que también debe tener alguna relación de traer buena fortuna a sus propios negocios, ¿no? Como que donar es bueno para el negocio también. Que la verdad, digamos, ver la cocina, cómo son todos productos recién hechos. Además acá como que cocinan todos los días, por lo tanto me da bastante seguridad. Que sí, a uno le puede dar un poco de impresión de que lo sirvan en un balde, pero claro, a ver, hay que recibirla con las dos manos. Había que recibir la comida con las dos manos, así que... Bien, bien, bien. Ya podemos ir comiendo. Muy rico, muy rico. Increíble, la cantidad de comida que regalan acá es impresionante. A ver, dejaron otra cosa. Otro curry. Está rico, muy rico. Y los voluntarios pasan constantemente a servir comida para el que quiera repetir un poco. Si quieres otro pan, simplemente levantar las dos manos y te dan otro pan. O sea, dan de comer y no mezquinan tampoco. Muy rico, la verdad, muy agradecido con la comida. Y bueno, cada quien tiene que llevar la bandeja para que se limpie. El video no tiene ni la más mínima intención de dar clases de historia y cultura de la India. Por lo tanto, simplemente voy a decir que este es una tumba donde está el marido de la mujer, que está la tumba del Taj Mahal, el que es blanco. Todos los monumentos tienen sus historias de que es una tumba, de que es algo, todo muy bonito. A ver, pero vamos al caso. India, como punto turístico, ¿vale la pena? Bueno, eso depende más que nada qué tanto te gusta visitar monumentos. Para la gente grande que le gusta conocer de historia y todo eso, yo lo veo muy recomendable porque tiene mucho de eso. Es un país con muchísima riqueza cultural, ¿no? Mucha historia. Al que le gusta ese tipo de turismo es súper recomendado. Para la gente que le gustan las vistas, todo eso,
Acá sobra. Incluso, a ver, si contratan todo con tour, como lo que es Civitatis, que es para gente que está acostumbrada a que te muestren los monumentos más importantes y todo eso, es perfecto, es ideal, porque realmente es un país muy seguro. Sí se ve mucho la pobreza, pero es un país bastante seguro. Es un país donde se puede recorrer todo de día. No es un país que por ahí para gente grande haya mucha actividad para hacer de noche, ¿no? Pero el país es bello, olvídense. Eso no hay forma de quitar eso de la India. Para los amantes de la arquitectura, este país es una completa locura. Además, no solamente por el nivel de arquitectura que hay, sino que la cantidad de años, los materiales que se usaron, o sea, eso sobra. No es así. La verdad que me gustó mucho visitar la India, una experiencia inolvidable. No se la recomiendo a todos, solo a algunos. En imágenes de Nueva Delhi por lo menos es todo cierto, pero no está tan mal. A mí la verdad la experiencia me encantó. ¿Ustedes qué piensan? Los leo ahí diciendo, criticando todo lo que ya sé que van a criticar. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino. Chao. Estamos volviendo y quisimos tomar un tuk-tuk para ir a la estación para tomar el tren de regreso. Y la maleta está ahí arriba. Espero que no se caiga. Pero bueno, parece seguro, no se va a caer, no se va a caer. Está completamente preparado esto. Y no todos tienen, no todos tienen el rack para mantener a equipajes a salvo arriba. Muy bien.